Conversaciones de Fe, un espacio donde la palabra de Dios es nuestro estilo de vida. Hola, bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott. Soy Yolanda Malcott. Y hoy pues seguimos el programa que hemos empezado el martes anterior, pero estábamos hablando de la Amazonas con nuestra invitada Yasna Bueno, una misionera Hola. que vive en Iquitos, que está ahí trabajando con muchas etnias. Estuvimos hablando el otro día de la etnia de los Matzés, ¿verdad? Que es una etnia que hemos conocido. Sí. Hemos tenido este gran privilegio de trabajar ahí con ellos. Pero yo sé que también tú tienes un corazón para otras etnias, no eres exclusiva, ¿verdad? No. Vas con todos los que pueden recibir realmente un mensaje de parte de Dios. Sí. Y creo que una de las etnias que quieres mucho son los urarinas, ¿verdad? Háblanos un poquito de ellos. Bueno, los urarinas es el primer grupo étnico que conocí. Es muy peculiar. Tienen una forma de vida muy diferente, muy marcada. Su pensamiento, su cosmovisión, sus costumbres son totalmente diferentes, ¿no?, a lo que nosotros normalmente diríamos es lo normal. Entonces, este grupo étnico vive en otro río, ¿no?, que se llama el río Chambira. Son alrededor de 5,000 personas, ¿no?, que son urarinas, pero realmente su mentalidad es muy diferente, ¿no? Entonces, este grupo normalmente, en su creencia, la mujer no habla, la mujer se dirige a las personas. Mucho trabajo, Yasna. Sí, entre ellas hablan, pero cuando tú quieres conversar, si tú no eres urarina, ellas nunca te van a hablar, o sea, siempre van a referirse primero a hablar con su esposo, con su marido, y después los maridos van a hablarte a ti, ¿no? Es algo muy significativo. Su forma de comer es muy diferente a la de nosotros. Ellos normalmente toman su plato y se van hacia la pared, mirando hacia un muro, no se miran de frente y ahí comen, ¿no?, como escondidas, ¿no? Igual cuando conversan, no conversan así de frente. ¿Y por qué hacen esto? ¿Hay una razón? No sé, bueno, muchos han intentado, ¿no?, saber exactamente cuál es la razón, qué es lo que les motiva, cuál es su creencia, de dónde las han sacado. Es un grupo étnico que mucha gente le ha visitado, pero en realidad siempre han tenido como una pantalla. No los conocemos muy bien, ¿no?, exactamente qué es lo que creen, pero lo que sabemos es que ellos creen que los monos les hablan, por ejemplo, a las mujeres. Sobre todo en las mujeres es muy marcado estas costumbres. Entonces, ellas, cuando tú ves a una mujer matzés, tú ves que les cargan a sus hijos de la misma manera que un mono carga, sacan los piojos de sus hijos de la misma forma que un mono lo hace y se los comen igual que los monos lo hacen. Entonces es muy marcados, ¿no?, ciertas costumbres que ellos tienen, y lo que se sabe es que, bueno, que el mono es el que les habla a las mujeres. Entonces sabemos que hay un mundo espiritual dentro de la selva muy fuerte, que no sabemos exactamente todo de eso, ¿no?, pero sabemos que pues hay una potestad ahí que está queriendo dominar, ¿no?, y que les da temor también a las personas, ¿no? Le llaman el tunche, ¿no?, al principal, que es como el que se mueve en todos los grupos étnicos, y la gente tiene temor, ¿no?, a veces, ¿no? También a la anaconda, ¿no?, y también le tienen bastante respeto. Entonces, yo también, ¿eh? Mira, yo también le tengo respeto, sí. Entonces es muy marcado, no se ha podido penetrar, ¿no?, con el evangelio de la manera que uno quisiera. Las mujeres siguen teniendo sus costumbres. En la selva hay una costumbre muy marcada, en otros grupos también, que es la bebida del masato, que es una bebida que hacen de la yuca masticada por las mujeres, que la vierten en un recipiente y eso mismo toma la gente.
cuando está fermentado. Entonces puedes ver comunidades completas ebrias, ¿no? Hasta niños, y a veces eso causa problemas sociales, ¿no? O sea, donde puede haber abusos, peleas. Claro. Entonces hay unas condiciones dentro, ¿no?, de las comunidades que son muy, muy, muy difíciles, ¿no? Que todavía no han sabido resolver. Entonces, ¿han escuchado de Jesús? Sí, pero no ha habido un cambio, ¿no? Porque no saben exactamente qué es lo que Jesús hizo por ellos, ¿no? Entonces, ¿Y hay un el trabajo que problema hacer. del conocimiento será de idioma o rechazan a los extranjeros? Bueno, dentro de la selva, un problema es el idioma, ¿no? Hay muchas palabras que nosotros tenemos en nuestro idioma que en otros idiomas no existen, ¿no? Por ejemplo, los urarinas, no existe la palabra bendición, ¿no? Entonces, para ellos decir bueno, bien, bonito, guapo, es lo mismo, ¿no? Entonces, no hay una connotación más fuerte que pueda ser de impacto para ellos, pero sin embargo existe la palabra maldición. Entonces, ¿Existe la palabra lo contrario? sí, es muy interesante porque no hay, o sea, no existe algo que te diga, existe maldición, pero no existe bendición. ¿Por qué? Porque dentro de su cultura no hay eso, ¿no? Entonces, eso es algo muy marcado dentro de las etnias. Cuando llega un extranjero también hubo un tiempo, ¿no?, cuando fueron el primer contacto, digamos, que tuvo la Iglesia Católica, marcó, ¿no?, a muchos. Entonces, la mayoría dice que cuando llega un extranjero va a robar, como va a cortar su cara, ¿no?, y se la va a llevar. Entonces, hay comunidades donde tienen terror, ¿no?, todavía, o sea, realmente tienen terror de que vengan gente de fuera y les visite. Claro. Sí, Y es difícil. Llegar a ellos también es muy complicado porque viven muy lejos, muy metidos adentro en la selva donde ni te imaginas que vive gente. Sí, claro, Sí. como lo vemos de arriba. Qué difícil poder llegar ahí. ¿Cómo podemos llegar ahí, verdad? Sí, Pero yo sé que sí deben de tener miedo porque hemos hablado, he oído mucho por ejemplo de los jíbaros, toda esta gente que corta cabezas entre ellos, ¿no? Hay son guerras entre etnias, ¿no? sí, también, Y, no se llevan. ¿Ellos se pelean mucho los urarinas con otros o...? Los urarinas es una comunidad más aislada, pero hablando de los jíbaros, que son los achuares, y tienen que ver mucho con los huambís también, están dentro de una misma zona. Entonces tú puedes estar en una comunidad, ¿no?, de los achuar, y 20 minutos más adelante en el río vas a ver una comunidad huambís, ¿no? Entonces, y no se llevan, ¿no? Entonces, sí lo ves la marca, ¿no?, de las diferencias, porque hay odio, ¿no? Entonces, también ellos se llevan mucho por lo que les dicen los brujos, ¿no? Hay chamanes, lo que llaman los chamanes, donde si alguien de tu familia se enfermó y viene el chamán y te dice, no, pues es que la otra familia es culpable o esa persona es culpable, literalmente ellos van a matar, ¿no? O sea, él me hizo daño, él tiene que morir. Wow. Así como ojo por ojo, diente por diente, casi así, sí. Directo. Pero es un pensamiento, ¿no?, erróneo, ¿no? Porque Claro. realmente sabemos que existe el perdón, ¿no? Y es algo que hay que empezar a sacar dentro de ellos, porque ellos lo pueden ver, pero para su familia, ¿no?, para su misma gente, pero no saben cómo pueden expresar eso mismo hacia otra persona de otro grupo étnico, ¿no? ¿Hay peligro para el misionero cuando pasas de una etnia a la otra, que estabas con los buenos y ahorita ya estás con los malos? ¿Hay peligro? Depende a dónde vayas, ¿no? Sí. Hay grupos que han tenido un poco más de contacto, ¿no?, que ya no estamos hablando desde hace 30 años, ¿no?, como con los matsés, estamos hablando que ya el comercio, ¿no?, principalmente ha llegado a estos lugares. Entonces, hay grupos que tienen más acceso o es más fácil que llegue el comercio, entonces no están tan cerrados, ¿no?, a poder hacer contacto o a recibir a las personas y todo. Hay otros que sí están muy alejados y que realmente tienen miedo todavía, ¿no?, de recibir personas. Es un trabajo enorme.
¿verdad? Sí, necesitamos gente. Es impresionante. Sí, Cuando yo te escucho hablar y veo la necesidad que hay de llevar el Evangelio, de llevar Sí. la palabra de Dios, que puede dar solución a tantísimos problemas que de otra manera no tienen manera ¿No? digo, estamos hablando de enfermedades que pueden matar gente, que no tienen Sí. los medicamentos. sí, La palabra de Dios que puede llegar a ese lugar puede cambiar vidas. así es. Y es, Sí. es una labor de insistencia, Yasna. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo pienso que cuando Dios te llama, Él abre las puertas, ¿no? O sea, Dios sabe cuándo es el momento perfecto porque es el tiempo. Entonces, yo lo vi, ¿no? Cuando ustedes visitaron a los Matsés, ¿no? Era el tiempo perfecto de Dios. Y algo que he notado es que no es que tú vas a hacer el cambio, es que la palabra de Dios va a penetrar a los corazones, que te tomes tú el tiempo, ¿no? Como persona de tratar de explicar, ¿no? Un concepto de la palabra, lo que Dios quiere decir a través de su palabra, para que sea más fácil para ellos poder entender lo que Jesús Lo que rompe hizo por todas nosotros. esas culturas y esas diferencias es llegar con el amor de Dios. Así es. Que el amor de Dios es el que sobrepasa todo entendimiento, el que cubre toda falta, el que quita todo límite, y finalmente la misma palabra es la que rompe, penetra, llega al espíritu, y es donde puedes llegar a tocar a estas personas. Así Vamos a seguir con esto, vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Bien, estamos de regreso con Yasna Bueno, nuestra misionera que vive ahí en Amazonas, ahí en el Perú, que va seguido a lugares donde es la frontera entre Perú y Brasil, ¿verdad? Uh-huh. Y estamos hablando del impacto que puede tener el Evangelio a estas etnias, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, ¿qué pasa cuando les ha llegado el Evangelio, la palabra de Dios? Uh-huh. Bueno, en algunos casos, ¿no? Dependiendo mucho del grupo étnico, la gente está dispuesta, ¿no? A escuchar la palabra y quieren hacer cambios, aunque a veces no llegan a entender muy bien qué significa eso, pero están dispuestos a escuchar. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de que te hayas tomado el tiempo de ir uh-huh. a un lugar así, ellos dicen, ¿por qué esta persona vino acá? ¿No? Entonces, eso abre sus corazones. O sea, el hecho de que quieras conocerlos, es muy interesante cómo ellos dicen, bueno, yo quiero saber más, ¿no? Okay. Y escuchan y todo. Las culturas o los grupos étnicos en la selva son muy orales, ¿no?
Entonces todo se pasa o se transmite por la oralidad, ¿no? Contando. Entonces cuando tú les cuentas de la vida de Jesucristo, ellos dicen, wow, ¿no? Qué padre lo que Jesús ha hecho, ¿no? Entonces es muy, muy impactante como quieren recibir. ¿Qué les queda una vez que pasa unos evangelistas o qué queda en ellos? ¿Qué es lo que se transforma en ellos? Bueno, uno, que lo vimos con los matzés, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con ellos, ¿no? Haciendo diferentes proyectos como el que ustedes fueran, enseñanza de la palabra, trabajo de evangelismo con niños. Lo que salió de ahí es que la gente que había conocido de Jesús ahora quería ir y hablar a otros de eso. Cosa que es un poco difícil porque siempre es como mi comunidad, pero otros no. Y lo vimos, ¿no? O sea, un testimonio que yo podría decir es que en el caso de los matzés, ellos tuvieron la propia iniciativa, sin que nadie les dijera, ve y haz, de hacer la primera iglesia matzés del lado de Brasil, porque también tenemos matzés del lado de Brasil, ¿no? Sí. Entonces... De hecho, es el río que hace es el río nomás. Los países. Sí. Sí, claro. A mí me impactó mucho ver la cantidad de pastores ya, Sí. que tienen sus grupos, cada uno a lo largo del río, ¿verdad? A veces en una distancia de un día, 2 días, 7, 2 Sí. semanas, pero finalmente hay comunidades en donde ya hay iglesias establecidas. Y es una iglesia evangélica matzés, o sea, no hay una denominación. No llevas tu creencia, no llevas tu cultura de tu iglesia, simplemente es la palabra de Dios que está llevándose a los hermanos y que ellos quieren seguir conociendo y entrando más profundo a conocer lo que Jesús tiene para ellos. Sí, me acuerdo de Anyushi, ahí estuvimos en la iglesia de ellos. Sí. ¿Verdad? Ahí estaba en medio de la comunidad y es impresionante, ahí tienen su iglesia, Muy su establecidos, servicio, porque muy establecido. tienen su alabanza en Sí. matzés, Sí, tienen su precioso. forma de alabar, ¿verdad? Sí, Las mujeres cantando, los niños integrados. Hay la presencia de Dios está en Está ese ahí. lugar, sí. se manifiesta en ese lugar. Sí, realmente están buscando, ¿no? Conocer más. Una de las problemáticas, ¿no? Que han enfrentado, por ejemplo, los matzés, es con la juventud, ¿no? Entonces, hemos buscado que a través de diferentes formas ellos puedan seguirse interesando, ¿no? Entonces, la tecnología es uno de ellos, ¿no? Sí, ahí tenemos un excelente testimonio acerca de la tecnología. Cuando el año pasado nos dimos cuenta que los celulares habían llegado a la cena. Sí, ¿verdad? están en todos lados. Impresionante. Ahora, pero ¿para qué un celular si no hay señal? Pues porque me acuerdo que los veíamos a veces en la noche con el celular prendido y tocando alabanzas. Sí, Escuchando, usando su celular no para hacer llamadas, sino para reproducir algo. Y me acuerdo que eso fue una idea de Dios, obviamente, ¿no? Cuando acabamos el congreso en Angamos, habíamos grabado, ¿te acuerdas? Todas las conferencias. las conferencias en su idioma. En su idioma, porque traducidas a había su idioma. traducción. Sí, Editamos todo esto y mandamos esto en una tarjetita SD a todos los pastores de ahí que tenían un celular. Y estas conferencias, pues, ¿qué hacían? Las volvían a escuchar en su teléfono. sí. Y es ahí donde la tecnología llegó ahorita al fondo del mundo, al último del mundo, ¿verdad? Sí, Y la tecnología, podemos decir, siempre es malo, pero en este caso no. En este caso, No, ellos la palabra de Dios. atesoran este tipo de cosas, ¿no? Las Sí. aprecian mucho. sí, o sea, ellos pueden ver, ¿no? Que puede estar a su alcance, ¿no? Entonces, eso les motiva, ¿no? A seguir queriendo saber más, ¿no? Entonces, hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, Tú que has porque... estado cerca de ellos, Ujú. ¿cuáles serían algunos de los testimonios que te han impactado Bueno, de los después de haber matzés, llevado la palabra? de la palabra. Uno que a mí me ha gustado mucho, ¿no? En el caso de los matzés que ya tenían conocimiento de la palabra, es la iniciativa que han tomado ellos
de llevar el evangelio a otras comunidades, ¿no? No se han encerrado solo en su gente o en su comunidad, ¿no? Hablando de su casa, sino que han buscado tener iniciativa para ir a otros lugares. Una semilla que fue plantada en ese lugar en un tiempo, en un lugar específico, ahora ellos mismos quieren han tenido llevarla. la iniciativa de llevar esa semilla y plantarla en otros lugares. Exacto. Y la otra es que tienen más hambre de conocer la palabra, quieren aprender más la palabra de Dios, o sea, están abiertos, ¿no? O sea, un testimonio que ustedes lo saben es que se nos habían cerrado las puertas, ¿no? Porque tú tienes que pedir permiso para llegar a una comunidad como ellos, y no teníamos permiso, pero el Señor abrió la puerta. Y eso es increíble porque pensamos que no iba a ir gente, que no íbamos a tener apertura con los matzés, y sin embargo después ellos, ¿no? Después de que escucharon la palabra, que era la palabra lo que se está llevando, ellos mismos tuvieron su reunión, ¿no? Y uno de los líderes matzés me decía, es que hemos llegado a la conclusión de que sí queremos que vengan, ¿no? Que sí queremos que nos enseñen más de Dios. Yo creo que tuvieron un encuentro con un impacto sobrenatural. Sí. Vieron que la palabra de Dios, la palabra escrita, la Biblia, es verdad. Exactamente. Estamos hablando de sanidades. Sí, vimos mucha sanidad, muchos Wow, sí. Sí, como la niña, ¿no? Que no veía y le dijo a su mamá, puedo ver, veo personas. ¿No? Sí, nos impactó esta niña, ¿verdad? Que por primera vez de su vida pudo ver. Sí. Nada más porque estuvo ahí. Sí. En el lugar correcto, Dios estaba obrando. Muchas personas con enfermedades, pues a lo mejor de algunas infecciones estomacales, intestinales. Bueno, es viviendo en un lugar así y tomando y bebiendo del agua del Amazonas, que está, me imagino, bastante contaminada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y yo recuerdo ver los vientrecitos de los niños, ¿verdad? Grandes. Y vimos sanidades. Sí. Vimos la manifestación de Dios. Definitivamente. Es lo que está pasando. También tienes un proyecto que es fuerte para llegar a la gente, que es esta película. Pues nuestro objetivo es llevar el Evangelio, ¿no? Entonces, tenemos que ser dinámicos en las formas que podemos llevar el Evangelio. Ahora estamos en un tiempo de que no solamente es el misionero héroe, ¿no? Que va y salva al mundo. No es así. Ya hubo un salvador. Ya hubo uno y es suficiente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es buscar estrategias para poder llevar el Evangelio de una manera más rápida. Entonces, uno de esos es la tecnología. Se está buscando que a través de la película de Jesús, o que también en la Biblia en audio, en el idioma de las personas. ¿Qué es la película de Jesús? Platícanos un poco. Película de Jesús es una película que se ha hecho, que se ha filmado, ¿no? En el medio de Jesús, de todo, en el ambiente que se hace la vida de Jesús, y lo que se hace es que se dobla en el idioma de las personas. Entonces, la vida de Jesús en video. En video, exactamente. Entonces, lo que hacemos es que buscamos que la misma gente que ya conoce de Jesús en los diferentes grupos étnicos, ellos puedan traducir este guión en su propio idioma, y después ellos lo graban en su idioma y después la gente lo puede escuchar en su idioma. Y de verdad es impactante, ¿no? Me tocó ver con los Achuar cómo esta película llegó a ellos, y cuando la estaban pasando a la luz de las estrellas, la gente lloró. A la mitad de la película ni siquiera había terminado, ni siquiera Jesús estaba crucificado y la gente estaba llorando. Y cuando les preguntábamos por qué estaba pasando esto, dice, es que ahora entendimos lo que Jesús realmente hizo, ¿no? Estamos viendo que realmente Él sufrió por nosotros, ¿no? Y era algo sobrenatural, definitivamente. ¿No? De apoyar esa obra. Totalmente. Porque vale la pena. Cambia vidas. La expectativa de la vida de esas personas cambia. Sí, porque pueden comprender mejor, ¿no? El Evangelio, pueden comprender lo que están escuchando, pero ahora lo pueden ver. Entonces,
hay que aprovechar todo lo que esté a nuestro lado. Tanto, pero ya se nos acaba el tiempo. Sí. Pues tuvimos esta gran oportunidad de tenerte en 2 programas. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Y esperemos que cuando regreses a México el año próximo, pues te invitamos para ver otras cosas, escuchar cosas grandes que Dios está haciendo contigo ahí en Amazonas. Esto es Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott. Les damos una cita para la próxima semana. Seguiremos con otros invitados. Hasta luego.